Buenas tardes, bienvenidos a la clase de hoy de la materia Introducción a las Matemáticas, en el cual vamos a ver el tema de conceptos teóricos de derivadas y su interpretación en fenómenos naturales. Permítanme compartir pantalla con ustedes. Muy bien, como les comentaba, hoy vamos a ver el tema de conceptos teóricos de derivadas y su interpretación en fenómenos naturales. Bienvenidos a esta sesión y vamos a empezar nosotros haciendo un breve recorrido por los conceptos teóricos de derivadas, donde vamos a iniciar hablando sobre la exploración de cómo medir el cambio instantáneo de magnitudes y su relevancia para comprender el entorno natural y social de México y en particular de Nuevo León. En esta pequeña introducción vamos a situarnos en la derivada como una herramienta fundamental del cálculo diferencial, destacando que ésta nos permite describir procesos dinámicos que van desde el movimiento de los cuerpos hasta fenómenos como el crecimiento poblacional. Imaginemos por un momento cómo un investigador de nuestra universidad se tiene que preparar para perfilarse en el crecimiento, perfile o enfoque su conocimiento en el crecimiento de la población metropolitana de Monterrey. Aquí podemos ver que la derivada le brinda la capacidad de conocer con precisión la velocidad de ese crecimiento en cada instante. De este modo, podemos ver también nosotros, como otro ejemplo, el de cómo un agrónomo que estudia el desarrollo de cultivos en el Valle de México recurre a esta noción también de derivadas y para estudiar este desarrollo de cultivos se va a esta noción de cambio instantáneo para anticipar problemas antes de que impacten la producción. También nos podemos enfocar en el contexto de la industria regiomontana, en el cual la derivada sustenta el análisis de variables críticas, como lo viene siendo la velocidad de rotación de maquinaria, y esto les permite optimizar el rendimiento con base en datos continuos. Este enfoque conceptual de derivadas trasciende números y fórmulas para ofrecer un lenguaje común que conecta diferentes disciplinas o diferentes materias, como pueden ser la física, la economía, la biología, fortaleciendo con ello el pensamiento de dichas disciplinas. Nosotros al reflexionar sobre esta introducción en cuanto a las derivadas, reconocemos entonces que estas no es un simple concepto académico, sino es una herramienta habitual que nos sirve para interpretar cambios reales en nuestra región. Así como vamos a ir avanzando en nuestras diapositivas, vamos a seguir viendo varios ejemplos que se pueden enfocar en cuanto al concepto de derivadas y comprendiendo de una forma más profunda sus fundamentos y, como lo comenté, sus aplicaciones. Ok, ya de una forma más específica vamos a señalar lo que es la derivada. La derivada la definimos como la medida exacta del cambio de una magnitud respecto a otra en un punto específico, identificando patrones que los análisis promedio no captan. Este enfoque nos motiva y nos invita a pensar en la derivada como un lente que revela comportamientos ocultos en fenómenos tan dispares como lo podría ser la aceleración en la autopista Monterrey-Saltillo, por ejemplo, y el crecimiento de población en municipios vecinales dentro de la misma región, ¿verdad? Para un ingeniero mecánico, las derivadas también podrían, aplicarse o traducirse en las variaciones de velocidad de un motor en predicciones precisas, lo cual es esencial para garantizar la seguridad y la eficiencia de la industria automotriz local.
También podemos ver la aplicación de derivadas en el ámbito de la gestión de recursos hídricos, puesto que la derivada permite a las autoridades de la presa El Cuchillo entender cómo varía el caudal de agua en cada instante. Con ello se puede optimizar la distribución hacia Monterrey y su área metropolitana. Nosotros en nuestra universidad enfatizamos mucho en esta interpretación puntual, puesto que esto nos impulsa la innovación, pues dota a los formadores de nuestra universidad para tomar decisiones más precisas en tiempo real y en el campo laboral. Bueno, nosotros podemos entonces con esta pequeña introducción y el concepto de derivadas comprender que la derivada es la clave para capturar la dinámica de procesos que evolucionan constantemente, brindando con ello claridad y profundidad analítica. Este entendimiento pues fundamenta el estudio de aplicaciones más avanzadas que nosotros vamos a seguir viendo en los ejemplos que vamos a ver en nuestra clase. Mm. Ok, bueno, en el fundamento conceptual de la razón del cambio instantánea, reconocemos que la derivada describe la velocidad con la que una variable varía respecto a otra, definiendo una relación de dependencia inmediata. Este principio de fundamento conceptual de la razón de cambio instantánea permite a los economistas regiomontanos modelar la variación de precios en mercados locales con un detalle que revela picos y caídas en fracciones de segundo, lo cual es esencial para las decisiones en materia de inversión. Para un biólogo también podemos ver que estudia la fenología de plantas en el noreste de México, lo cual la derivada le va a ofrecer la capacidad de identificar momentos críticos de crecimiento, facilitando con ello intervenciones oportunas en el cultivo. También en cuanto a la gestión epidemiológica, la derivada se emplea para seguir la velocidad de propagación de enfermedades como el dengue en Nuevo León. Esto nos va a permitir o va a permitir a las autoridades sanitarias aplicar medidas preventivas con anticipación y no esperarse pues al momento de una situación de salud pública crítica. Las herramientas también se extienden a la ingeniería química, puesto que esto permite modelar la velocidad de reacción de un proceso industrial, garantizando con ello la estabilidad y calidad de productos manufacturados en la región. Por eso es muy importante subrayar este concepto, puesto que la ración de cambio instantánea es una ventana que nos sirve al comportamiento interno de cualquier sistema dinámico, siendo entonces que bajo este principio apreciamos que este mismo trasciende a disciplinas y ofrece una perspectiva unificadora, pues para que podamos entender la variabilidad en conceptos productivos y sociales, ¿verdad? Bueno, al abordar entonces la interpretación geométrica de la derivada, como se muestra en la diapositiva, vemos que ésta representa la pendiente de de la recta tangente a una curva en un punto, revelando con ello la dirección e intensidad del cambio. En aplicaciones de ingeniería civil en Nuevo León, nosotros podemos ver que esta interpretación permite diseñar pendientes óptimas en carreteras de montaña, asegurando con ello pues transiciones seguras y confortables para el tráfico. Para un meteorólogo también nosotros podemos ver que la pendiente de la curva de temperatura diaria indica rápidamente si el clima tiende a un calentamiento, a un enfriamiento, lo cual es crucial para el sector agropecuario, puesto que ellos dependen mucho de estos pronósticos precisos para sus plantamientos o plantíos, ¿verdad? La derivada también funciona como un indicador de comportamiento, señalando si una función sube, baja o permanece constante, lo cual es una información fundamental para optimizar procesos industriales.
También podemos ver nosotros que en el análisis de extremos, la derivada va a facilitar la identificación de momentos críticos como son los picos de demanda eléctrica, permitiendo entonces a la Comisión Federal de Electricidad ajustar la generación de energía y evitar cortes en Monterrey. Nosotros en nuestra universidad enfatizamos mucho que esta visión geométrica nos ayuda a convertir funciones abstractas en herramientas visuales de diagnóstico, lo cual nos lleva a reconocer que la representación gráfica que estamos viendo en la diapositiva de la derivada es esencial pues para interpretar datos en tiempo real con gran intuitividad. Ya cuando nos adentramos lo que viene siendo las derivadas en fenómenos naturales mexicanos, nosotros podemos observar que su aplicación en la modelación del crecimiento urbano en Monterrey, donde las tasas de cambio guían a la planificación de servicios de infraestructura, es muy importante su aplicación, ¿verdad? Como lo estábamos señalando. Los urbanistas locales emplean pues en estos aspectos las derivadas para anticipar necesidades de transporte público, calculando con ello la velocidad de incremento poblacional en cada barrio de la zona metropolitana. En variaciones climáticas, pues la derivada revela la velocidad con la que cambia la temperatura, apoyando al sector agropecuario en la adaptación de cultivos a extremos térmicos cada vez más frecuentes. Los estudios hidrológicos, empresas también como La Boca, utilizan derivadas para prever caudales y gestionar reservas de agua, asegurando el suministro de la región ante periodos críticos de sequía y lluvia. En salud pública, pues la derivada también se aplica, pues indica la rapidez de propagación de epidemias, informando campañas de vacunación y estrategias de contención en tiempo real. Por eso es muy importante que nosotros podamos destacar estas aplicaciones que acabamos de conceptuar, pues nos muestra la versatilidad de la derivada como un puente entre la teoría y las soluciones prácticas, puesto que podemos ver nosotros que las derivadas a nivel nacional, a nivel local, a nivel mundial, pues nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida en nuestra región, que es principalmente que nosotros nos preocupa, puesto que como nosotros vimos aquí en la aplicación de las derivadas, ya lo que viene siendo en los procesos naturales pues del Estado mexicano o de los fenómenos mexicanos, nosotros podemos observar que estas variaciones ayudan mucho para tomar estrategias de una forma más rápida y de forma urgente, porque pues tendremos que tomar en consideración las variaciones climáticas de cada zona, de cada región, las épocas de lluvia, se tiene que considerar las épocas de enfermedades, las necesidades que se van enfocando para poder nosotros llevar a cabo esta aplicación de las derivadas, puesto que si el profesionista se enfoca principalmente sus estudios en cuanto a bueno, en cuanto a aplicación de derivadas, pues nosotros podemos ver que es más fácil prever con anticipación y evitar ciertos desastres naturales, pues que podrían poner en riesgo la región, principalmente Nuevo León, considerando también que se dan muchos cambios en el entorno natural, que es importante nosotros también conceptualizar en las derivadas, ¿verdad? Porque estas aplicaciones nos van a ayudar mucho en nuestras consideraciones en el campo profesional. Ahora, si ya vimos las derivadas y su aplicación en los fenómenos naturales, pues vamos a analizar un poco sobre el impacto en el entorno productivo de Nuevo León.
Aquí nosotros vemos que la derivada optimiza curvas de productividad en industrias automotrices y manufacturera, garantizando con ella la operación en puntos óptimos. Los ingenieros regiomontanos aplican análisis de derivadas para ajustar parámetros de producción, incrementando con ello la eficiencia energética y reduciendo costos, porque pues una buena aplicación en este campo en materia de derivadas, pues nos va a ayudar precisamente a que nosotros podamos incrementar este, la eficiencia productiva y reducir los costos, que viene siendo eso pues uno de los puntos muy necesarios para que nosotros, para nuestro campo laboral, porque si no nosotros no podemos, no sabemos aplicar estos eh, conceptos mínimos y conceptos muy importantes que nos arrancan para el estudio de las matemáticas, las cuales son aplicables en diversas disciplinas y en diversas ramas o materias, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos avanzar en un estudio más complejo de las matemáticas. Por eso es muy importante que entendamos desde este punto las derivadas y cuál es su aplicación práctica, no solamente en teoría, estudiar, conocer un concepto, sino poderla aplicar ya en una forma productiva y con ello lograr los objetivos de la industria, de la empresa o del campo en el que estamos laborando. En logística nosotros también podemos ver que esta herramienta permite calcular rutas óptimas y tiempos de entrega crucial para el comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos. En el factor o en el aspecto de la agricultura, en materia de agricultura, tecnificada se beneficia al maximizar rendimientos frente a variables climáticas impredecibles, ajustando insumos con base en tasas de cambios reales. Por eso es muy importante que los estudiantes de nuestra universidad puedan ver estos ejemplos y los puedan reflejar y ver cómo la derivada se convierte en una actividad de competitividad regional. Entonces, viéndolo desde este punto, nosotros vamos a apreciar que su aplicación en procesos productivos eleva la capacidad innovadora en las empresas locales. Entonces, pues ya vimos que no nada más nos sirve para la materia de la producción, sino también en logística climática, en cuanto a buscar rutas óptimas para lo que viene siendo el comercio y en la agricultura. Podemos nosotros ver que las derivadas en la relevancia social y estratégica en México nos informan sobre políticas públicas en economía y finanzas, sirviendo entonces esto, bueno, estas derivadas, vaya, para formular decisiones sostenibles. Los responsables, por ejemplo, de planeaciones en materia de economía, analizan tendencias con derivadas para anticipar crisis y diseñar estímulos que impulsen el desarrollo regional. En gestión de desastres, como otro ejemplo, no, perdón, modelar tasas de cambio del nivel de ríos permite entonces prevenir inundaciones, salvando vidas y protegiendo infraestructura. Vemos que esto es muy importante porque, por ejemplo, ahorita podemos ver que en épocas de lluvias, hay un incremento grande en los ríos de Nuevo León. Entonces, utilizar y aplicar las derivadas en materia de planeación, nosotros nos permite entonces poder, prevenir las inundaciones, como lo especificamos, o tomar medidas, emergentes más que urgentes para poder salvaguardar la integridad de la población. Entonces, esto nos va a ayudar, como les comento, a salvar vidas y a proteger la infraestructura, porque puede haber desastres naturales o artificiales como caídas de puentes, de carreteras. Entonces, si nosotros anticipamos con la aplicación de derivadas, pues podemos evitarlos, ¿verdad? Porque también nosotros al conocer las temporadas de lluvia, los cambios climáticos, aplicarlo en derivadas, pues nosotros también podemos anticipar cualquier situación
que se pueda desarrollar. En salud también nosotros podemos ver que las derivadas optimizan la asignación de recursos hospitalarios en picos de demanda, como se observó durante la pandemia de COVID-19. Aquí nosotros pudimos ver que el COVID no se propagó de una forma igual o estandarizada tanto en todos los estados de mexicanos, ¿verdad? Aquí nosotros pudimos ver que muchos estados, como por ejemplo Nuevo León, es un ejemplo muy adaptable donde existe una mayor incidencia de extranjeros o de turistas, pues se propagó de una manera más rápida, a diferencia de otras regiones como Oaxaca o como algunas poblaciones indígenas o poblaciones del campo, los cuales no tenían mucho contacto con el exterior. Entonces, aquí las derivadas, pues nos ayudó a que se pudiera optimizar y saber principalmente a cuáles poblaciones se iba a tener o sea, que ayudar con más recursos hospitalarios, como lo hicieron con ventiladores artificiales, con medicamentos, porque pues no se podría o no hubiera sido prudente ni nos hubiera ayudado de una manera satisfactoria, pues vaya, los medicamentos proporcionarlos de una manera igual, o sea, de una manera proporcional a todos, porque no todos los estados, no todas las regiones lo utilizaban como otros lugares. Por ejemplo, también la vacunación, después de que se vio cómo el COVID iba evolucionando, también aquí se dieron cuenta pues que la población vulnerable eran los adultos mayores, por eso también la vacunación fue principalmente para ellos, porque eran las personas con más vulnerabilidad, así como las personas embarazadas, las personas enfermas, diabéticas, etcétera. Entonces, estas derivadas y su aplicación ayudó mucho a que se pudiera combatir de una manera práctica todo lo relacionado con el COVID. Por eso es muy importante, como les comento, resaltar que esta perspectiva va a fortalecer la resiliencia de las comunidades porque pues esto permitió y permite evitar desastres naturales, desastres artificiales, enfermedades, nos va a a ayudar a salvar vidas, a bajar el estándar de mortalidad, porque pues desde el momento en que nosotros estamos viendo cómo va funcionando cierto sector de la población, cierto sector agrícola o de la producción industrial, pues eso nos va a ayudar mucho a que nosotros tengamos un México más seguro y próspero aplicando estos conceptos matemáticos. Ok. Ahora sí, presentando ejemplos concretos de interpretación, la derivada de posición respecto al tiempo nos indica la velocidad instantánea en la carretera Monterrey-Saltillo, lo cual es esencial para mejorar la seguridad vial. Aquí también nos ayuda a saber las horas pico, las horas en que es necesario, donde es necesario tener más adaptaciones en materia de carreteras, nosotros verificar también los tiempos de que vamos a hacer de un lugar a otro, porque pues no es lo mismo, como les comento, en una hora pico viajar en una hora que está más tranquila, ¿verdad? Entonces, estas derivadas nos va a permitir nosotros conocer el tiempo que hacemos de un lugar a otro, dependiendo del horario en el que nosotros estamos viajando, pues conocer las rutas más rápidas, etcétera, pero todo va a depender mucho de que nosotros lo podamos aplicar de manera práctica en derivadas y conocer todos estos, aspectos. En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, pues analiza derivadas y esto le permite conocer la demanda eléctrica para ajustar la generación en olas de calor, evitando con ello apagones y protegiendo la estabilidad del sistema. Así como se vio nosotros en Nuevo León cuando se fue la energía eléctrica en tiempo de calor, pues fue una situación muy difícil porque algunas personas estuvieron durmiendo en los techos, en las calles, o sea, era muy peligroso también para personas enfermas que estaban utilizando, como por ejemplo, algunos dispositivos artificiales para respirar en hospitales, etcétera. Entonces, estas derivadas
es muy importante conocerlos para saber los tiempos y los lugares en que se demanda más energía eléctrica, puesto que muchas veces en el área rural no es muy necesaria la energía eléctrica en la noche y pues a veces yo he visto y se ve que se desconecta la energía eléctrica en ciertos horarios. Imposible de llevarlo en una ciudad o llevarla en un hospital, porque aquí sí es necesario tener energía eléctrica en todo momento. En ecología también podemos ver que modelar la tasa de deforestación en la Sierra Madre Oriental permite diseñar políticas de conservación más eficientes, puesto que, como lo vemos, es muy diferente llevar a cabo la deforestación en temporadas de lluvias, en temporadas de sequías, para así evitar incendios, para evitar pues vaya que se llegue a dar la deforestación de una manera constante. Entonces es muy importante que profesionistas en ecología utilicen las derivadas para saber en qué momento se puede llevar a cabo la deforestación y con ello evitar ya pues evitar ya la pérdida de zonas boscosas, ¿verdad? El estudio de la propagación de incendios forestales se apoya en derivadas para identificar momentos críticos y coordinar la respuesta de emergencia. Como les comento, no es lo mismo que se dé un incendio en épocas de sequía porque pues es más rápido la propagación del incendio en un momento de época de lluvia donde la tierra y las plantas están más húmedas, entonces es más lento. Hay también que observar que si el incendio se va a propagar a zonas habitacionales, para ver nosotros si es más necesario la rapidez en lo que se va a combatir, a que si vamos a subir vaya, se combate de una forma más rápida para lugares donde sean zonas habitacionales que un lugar donde no son zonas habitacionales, ¿verdad? Entonces, viendo derivadas, viendo todo esto, viendo los estudios de la temperatura, del movimiento del aire, del tiempo en que se propaga un incendio, se va a aplicar todas las formas para evitar desastres. Entonces, con estos ejemplos podemos ver que para conectar la teoría con el bienestar colectivo es necesario aplicar las derivadas, viendo entonces que estas derivadas traducen datos complejos en acciones concretas para mejorar nuestra vida diaria. Ok, bueno, reflexionando finalmente en cuanto a estos ejemplos, vemos que la derivada emerge como herramienta clave para anticipar cambios, analizando con ellos fenómenos a múltiples escalas y resolver problemas cotidianos e industriales. Entonces, comprender su dominio nos permite abordar desafíos locales y globales, conectando entonces el conocimiento abstracto con soluciones prácticas. Entonces, promover el uso de la derivada nos sirve como un puente conceptual entre la teoría y la transformación social y práctica. Los invito entonces con esto a valorar la capacidad del cálculo diferencial de convertir ideas en impacto tangible. Como lo dijimos en clase anterior, todo esto que estamos nosotros viendo, estos conceptos, son como la raíz que se necesita para irnos a una matemática más avanzada como es el cálculo diferencial. Y con estos ejemplos lo que intentamos es que se comprenda que la materia de matemáticas y su introducción es muy importante porque con los ejemplos vemos que esto es una aplicación práctica, no solamente es algo teórico que podemos nosotros ver y dejar pasar, sino que es algo que debemos de comprender desde este momento de estudio, comprenderlo desde su introducción para poderlo aplicar en una rama más avanzada como lo es el cálculo diferencial y poderlo hacer de una forma más tangible, más práctica en el mundo real y laboral también. Bueno, entonces, concluyendo con el tema del día de hoy, nosotros podemos recordar que el estudio
teórico de las derivadas es la base de una formación integral que nos prepara para liderar en la innovación, porque este conocimiento impulsa a llevar avances en ingeniería, en medicina, en economía, en agronomía, transformando el entorno productivo y social del país. Como lo habíamos comentado, todos los profesionistas en estas distintas disciplinas o en estas distintas ramas, tienen que aplicar las derivadas para poder hacer de una forma más innovadora toda su trabajo que hacen en el campo social. Mm, Con este estudio de las derivadas, nosotros como universidad reafirmamos el compromiso de formar profesionistas que sean capaces de traducir la abstracción matemática en bienestar para la comunidad. Entonces, es muy importante que nosotros abracemos desde ahorita estos conceptos y estas ideas para comprender y entender el lenguaje con el cual escribimos el futuro de México, ¿sí? Es muy importante considerar todo lo anteriormente visto, reflexionar sobre los ejemplos que ya tomamos y consideramos en cuenta para que sea muy importante que nosotros queramos aplicarlos en nuestro campo laboral y ser unos profesionistas realmente productivos que ayuden y escribamos, como lo dije, el futuro de México. Pues, sería por hoy la clase. Espero sea de su agrado. Nos esperamos la próxima semana, si Dios quiere. Que tengan una bonita tarde y que descansen.